Por mucho, mucho tiempo, el fútbol parecía ser solo una cosa. O eras una bestia física, o tenías una velocidad de otro planeta. Pero ¿saben qué? Todo eso cambió. Gracias a un genio, un artista de Fuente Alvilla que nos enseñó que este juego también se podía tocar, digamos, como un violín. Y su nombre, claro, es Andrés Iniesta. Y es que, fíjense, esta frase lo resume todo a la perfección. Iniesta. Él no era de los que gritaban para llamar la atención. No lo necesitaba. Su voz era su juego. Su impacto no se medía, para nada, en el ruido de los titulares, sino en la pura belleza de lo que hacía en la cancha. Se convirtió así en el arquitecto silencioso, el cerebro detrás de una generación que, seamos honestos, lo ganó absolutamente todo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a meternos de lleno en su leyenda. Vamos a entender cómo ese estilo tan callado, tan particular, rompió todos los esquemas. Nos iremos hasta la Masia para ver cómo nació todo. Y claro, vamos a revivir esos dos goles, esos dos momentos que, de verdad, parecieron detener el tiempo. Muy bien, arranquemos por el principio de todo, porque para entender la dimensión de un jugador como Iniesta, primero hay que tener claro el contexto, ¿no? El mundo al que él llegó. Y ese era un fútbol, bueno, un fútbol dominado por la fuerza, por atletas, por pura potencia. Y es que aquí es donde se ve clarísimo el choque de estilos. Por un lado, tenías el fútbol de siempre, el de la velocidad, la fuerza bruta, y por el otro, llega Iniesta y propone algo totalmente diferente, una pausa, un momento de calma. Él demostró que la inteligencia, que el cerebro, podía ganarle la partida al músculo, que un pase perfecto, milimétrico, podía ser mucho más destructivo que la carrera más veloz. Fue sin duda una revolución, pero una revolución silenciosa. Pero a ver, un genio así no aparece de la nada, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde salió? Vámonos a sus inicios. Hay que viajar a finales de los 90, a un lugar mítico, la Masia, la cantera del Barcelona, que más que una academia, es casi una filosofía de cómo entender el fútbol, de cómo cultivar el talento. Y ojo, que su camino a la cima no fue un sprint, para nada. Fue un proceso, paso a paso. Primero, tuvo que consolidarse, ganarse su lugar. Luego, encontró a su alma gemela en la cancha, a su socio ideal, Xavi Hernández. Y ya con la llegada de Pep Guardiola en 2008, ¡pum!, la fórmula explotó. Esa combinación fue la que transformó al Barça en simplemente una máquina imparable. Y el resultado de esa fórmula fue, bueno, fue un dominio como pocas veces se ha visto. Esto que estamos viendo es el famoso sextete del 2009. O sea, ganaron la Liga, la Copa del Rey, la Champions, todo, absolutamente todo lo que jugaron. 6 títulos en un año. Es que es una locura, una hazaña que casi parece imposible de repetir. Y esto fue más que trofeos, ¿eh? Esto redefinió lo que significaba ser un equipo excelente. Pero claro, la leyenda de Iniesta no está hecha solo de títulos y juego bonito. No. Su leyenda se forjó en esos momentos de pura épica. Esos instantes donde el corazón se detiene, la presión es asfixiante y es ahí, justo ahí, donde solo los verdaderos genios dan un paso al frente. Y la situación era de verdad desesperada. Imaginen la escena. Un partido súper polémico, trabadísimo. El Barcelona estaba con la soga al cuello, contra las cuerdas. El tiempo se acababa y ese sueño de la Champions estaba, bueno, se estaba escapando entre los dedos. Minuto 93. Ya está. Para cualquier hincha del Barça, la tragedia era inminente. El equipo no le encontraba la vuelta, no había por dónde, y el reloj. El reloj era el peor enemigo en ese momento. Y entonces pasó lo impensable. Un balón que queda suelto ahí, en el borde del área. Y Andrés, sin pensarlo 2 veces, saca un zapatazo que se clava, pero se clava, en el ángulo. Un golazo. Un gol que fue mucho más que un pase a la final de Roma. Fue el gol que lo convirtió para siempre en el héroe de las causas imposibles. El Iniestazo. A ver, si lo de Stamford Bridge nos pareció épico, esperen. Porque lo que pasó un año después en Sudáfrica ya no fue épico, fue histórico. Palabras mayores, porque esta vez el escenario era el más grande que existe, la final de una Copa del Mundo. Y vaya final, ¿eh? Fue una auténtica batalla, una guerra,
Un partido durísimo, súper físico, con patadas por todos lados y casi sin oportunidades de gol. Y para colmo, el propio Iniesta había llegado a ese mundial entre algodones, con muchas dudas por una lesión, lo que le añade una capa más de drama a todo. Minuto 116. Ya casi no quedaba nada. El planeta entero ya estaba pensando en la tensión de los penales. La historia, no de un equipo, sino de todo un país, estaba colgando de un hilo. Y entonces llegó ese momento. Cesc le da el pase. Y por un instante, una fracción de segundo, es como si el tiempo se detuviera a su alrededor. Solo él y la pelota. La para, la acomoda y le pega. Gol. Y con ese gol, Andrés Iniesta dejó de ser simplemente un futbolista. Se convirtió en el patrimonio, en el héroe de toda una nación. Bueno, y después de haber tocado el cielo de esa manera, ¿qué más quedaba? Pues mucho. Vamos a ver cómo Iniesta siguió construyendo su legado, porque lejos de relajarse, siguió demostrando su increíble grandeza. Es que su dominio no paró ahí, para nada. Fue figura en otra final de Champions, esta vez en Wembley. Volvió a ser campeón de la Eurocopa con España. Y para rematar, levantó su cuarta Champions en 2015. O sea, no es solo ganar y ya, es mantenerse en la cima, año tras año, con una consistencia que, de verdad, muy pocos han logrado en la historia de este deporte. Y creo que esta comparación lo dice todo. Este es quizás su mayor legado. Al igual que los más grandes, que Pelé, que Maradona, su fútbol rompió barreras. Trascendió camisetas, colores, fronteras. Daba igual de qué equipo fueras, simplemente te sentabas a ver su arte y lo disfrutabas. Era sencillamente imposible no admirarlo. Y vamos a cerrar con la pregunta del millón, una que hasta el día de hoy sigue generando un debate tremendo. Pensemos, marcó el gol decisivo en la semifinal de la Champions y, como si fuera poco, marcó el gol que le dio a España su primera y única Copa del Mundo. Entonces, ¿hizo lo suficiente en 2010 para ganar el Balón de Oro? Suscríbete y dale like si Iniesta merecía ese Balón de Oro.